Hemos estado viendo Chernobyl, la serie de HBO. Yo no la había visto. ¿Qué serie más buena? Más allá de entender la física nuclear de cómo la explosión del reactor literalmente afectó la composición molecular en los cuerpos de las víctimas, esto es un muy buen ejemplo de cómo se cometen los cagazos más grandes en la pega. Y no hablo de digitar mal un número y que lleguen 5.000 pallets en vez de 500. Me refiero a errores catastróficos, de esos irreversibles que ocurren sin importar el nivel de avance tecnológico que tenemos disponible. Boeing, el Columbia Space Shuttle, el Challenger, incluso OceanGate. Y sí, Chernobyl. Todos causados por error humano. No es que la ciencia haya fallado, pero tampoco es exactamente la culpa de un individuo medio weón. En las organizaciones, la gente interactúa en grupo y se comporta de acuerdo a las condiciones presentes. Tienes grupos increíblemente innovadores y motivados que llegan a crear cosas fascinantes, y tienes grupos desmotivados que hacen lo mínimo y no contribuyen mucho. Y creo que los jefes en la empresa tienden a caer en confiar mucho en su intuición y creen que eso tiene que ver con la selección de individuos. Y ahí está el problema, en la selección. Y ni Juanito, ni Fulanito, ni María, ni Lumpen, ni Josefa son buenos empleados. Así que reemplacémoslo a todos y el mismo problema. Una y otra y otra y otra y otra vez. Pero quizás el problema eres vos, concha. En todas estas historias hay algo en común. Hubo red flags, hubo inquietudes, pero nadie dijo nada hasta el accidente. Hasta el punto de no retorno. Ahí, de repente, todos sabían lo que iba a pasar. Volvamos a Chernobyl, la planta nuclear de la Unión Soviética ubicada al norte de Ucrania, donde ocurrió la explosión del reactor 4 en 1986 que casi condena a toda Europa. Muertes por irradiación, cáncer, contaminación del suelo, el agua y los bosques. Son solo algunas de las consecuencias que dejó este gran cagazo laboral. ¿A quién hay que mandar al Gulag? ¿Qué pasó exactamente en Chernobyl? La lógica de la energía nuclear es que, en lugar de quemar carbón o petróleo, usas fisión nuclear. Le lanzas neutrones a átomos de uranio para crear isótopos inestables que se terminan separando para volver a un estado estable. Y cuando el núcleo del átomo se separa, libera muchísima energía. En otras palabras, radiación. El reactor es donde todo esto ocurre de forma controlada. Si no controlas los neutrones que se van liberando, se genera una reacción en cadena que produce más presión y calor de lo que aguanta la estructura del reactor. Así que para absorber parte de los neutrones se usan barras de control. El agua sirve el propósito de enfriar la estructura, además de también absorber neutrones. Esta se convierte en vapor, mueve las turbinas y después se recicla condensándose y volviendo a pasar por el reactor a través de bombas de enfriamiento. El día del accidente, la intención era hacer un test para ver si ante un apagón la inercia de la turbina podía seguir generando electricidad por unos momentos hasta que se activaran los generadores de emergencia. Desde Moscú se retrasó la prueba por 9 horas. Lo que provocó dos cosas: un cambio de turno con operadores menos capacitados y condiciones inestables en el reactor porque ya habían reducido la potencia por un periodo prolongado. Lo sensato hubiera sido cancelar la prueba, pero la presión de Moscú y el incentivo de promociones políticas motivó a Anatoly Dyatlov, el supervisor técnico, a ignorar todas las red flags. Ahora agrégale que es el jefe de tus pesadillas, completamente tiránico e intimidante en las interacciones con sus subordinados. Y ahora imagina que eres Leonid, un cabro de 25 años en sus primeras experiencias laborales, y tienes a este tipo gritándote para que bajes la potencia del reactor a 700 megawatts. ¿Qué pasa? Se acumula aún más xenón 135, como la potencia es tan baja no se alcanza a separar los átomos de xenón y solo continúan absorbiendo neutrones. Esta cuestión marca 30 y Dyatlov está que explota él mismo. Así que para subir la potencia, tú y el equipo retiran las barras de control y dejan menos de las 15 requeridas por el protocolo de seguridad. No podemos enfriar el reactor y estamos sin mecanismos para controlar las fisiones. Pero comencemos la prueba igual. La potencia comienza a aumentar descontroladamente y uno de los operadores aprieta el botón de emergencia, AZ5, que debiera apagar el reactor insertando todas las barras de boro. Pero estas barras tenían puntas de grafito que temporalmente aceleran aún más la potencia del reactor. Y como este ya estaba extremadamente inestable, ¡capum! Oh, no serás el empleado del mes. La Unión Soviética naturalmente culpó a los operadores por incompetencia, pero estas fallas estructurales eran conocidas por los ingenieros de alto nivel. Pero ¿cómo sería posible que el régimen admitiera vulnerabilidades si se fundamenta sobre una ideología superior e infalible? Mejor ocultemos la información de todo el público y los operadores del reactor. No era sabido que en condiciones inestables el botón de apagado haría todo lo contrario. Sí, hubo negligencia por parte de los operadores, pero podrías haber reemplazado este equipo por varios grupos diferentes y el resultado habría sido el mismo. En el régimen comunista de la Unión Soviética, cuestionar la autoridad te destruía políticamente.
Pero estas situaciones siguen ocurriendo actualmente en organizaciones con culturas tóxicas y liderazgo autoritario, como los accidentes fatales del Boeing 737, que se estrellaron a pocos minutos del despegue. Los ingenieros de Boeing sabían sobre los riesgos del MCAS, pero la empresa recientemente había adquirido a otra empresa con una cultura que terminó dominando a nivel de gerencia y digamos que la seguridad no era su prioridad. Ante la presión de competir contra Airbus y el miedo de perder el trabajo y arriesgar la carrera, la gente prefirió no decir nada hasta que ocurrió lo inevitable. Lo que encuentro fascinante de la serie es que ilustran perfectamente este elemento negacionista de la ideología. El comunismo en principio, a mi juicio, es la negación de la realidad. Contradice el instinto y el espíritu humano. Se sostiene bajo la supresión de la curiosidad y la autonomía humana, la limitación de la información para erradicar la voluntad humana individual, a favor del supuesto colectivo. Y en la serie puedes ver cómo afecta la percepción humana. Me encanta que te muestran cómo del minuto 1 tenían conocimiento de que el reactor 4 explotó. Pero a través de amenazas y negación se va escondiendo la información, tapándose bajo capas de burocracia y personas interesadas en que la información no llegue ni a Gorbachev ni a Occidente. El miedo a admitir el desastre los lleva a aprovecharse de las limitaciones de las herramientas de medición para registrar medidas infinitamente menores de radiación que las reales. Y así es como tienes a bomberos casi que desintegrándose mientras unos gordos en traje afirman que la radiación es apenas el equivalente de 5 rayos X. Puedes ver el grafito en el suelo y aún así requerir que vaya un militar a una misión suicida para confirmar los niveles reales de radiación, para confirmar que la wea efectivamente explotó. La resistencia a admitir lo que pasó y de transparentar la información sobre los riesgos reales de la radiación provocó mucha exposición innecesaria y la evacuación de Pripyat 36 horas después de la explosión. Y no solo eso, se podría decir que tanto fue el afán por tapar la información que el mundo entero supo del accidente antes que el mismo Gorbachev. Es naturalmente lo que ocurre cuando lideras un sistema fundado en el miedo, el castigo y la censura. Irónicamente, eres el último en enterarte de lo que pasa en tu propia organización, cuando probablemente quisieras ser el primero de saber que se está quemando la cocina. Esto es lo que produce la baja seguridad psicológica. Y en culturas con baja seguridad psicológica es más bajo el reporte de errores. No porque no ocurran, sino por el miedo a la represalia. Los errores escalan a ser irreversibles. No es falta de inteligencia o competencia, es que simplemente se vuelve más fácil callar, hacer solo el trabajo que te piden hacer y abstraerte de la responsabilidad de las consecuencias. Olvídate de innovación, eficiencia y seguridad. Y ocurre en las organizaciones todos los días, solo varía el grado de la catástrofe, pero todas en un punto u otro harán ¡capum!